¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta que es nuestra última sesión ya de la asignatura de Administración de Recursos Humanos. Nuestra sesión número 12, con la cual cerramos este ciclo en el cual hemos estado analizando una serie de temáticas relacionadas con la manera en que nosotros como empresarios, como ejecutivos, como gente que de alguna manera va a estar muy vinculada con la actividad empresarial, tenemos que tener para poder en un momento dado apreciar todo lo que implica el manejo del personal dentro de una organización. Como ya hemos venido comentando, son cosas en cierto sentido elementales, muy al margen de la carrera, muy al margen de la profesión individual que cada uno tome, puesto que en la aspiración de, en un momento dado, convertirnos en gente que pueda manejar una organización, pues vamos a estar continuamente trabajando con decisiones, con problemáticas que tienen que ver con el personal. Y en ese sentido, todo lo que hemos estado analizando a lo largo de estas, con esta ya 12 sesiones, pues es de suma relevancia, desde todo lo que tiene que ver con el diseño de un departamento de recursos humanos, las características de las personas que ocupan posiciones de responsabilidad en cuanto al manejo del factor humano, la planificación de los recursos humanos, selección, reclutamiento. También hemos estado dándole un tiempo bastante interesante a analizar la cuestión de las compensaciones, de las remuneraciones que se dan en la empresa, temas relacionados con la capacitación y desarrollo del personal, la evaluación de los puestos, etcétera. Y finalmente, hoy vamos a acabar revisando lo que ya sería, en cierto sentido, una visión de conjunto, de integración de todo lo que hemos estado revisando en las sesiones anteriores. Vamos a ver lo que es el flujo de personal en la organización, vamos a trabajar con toda esta parte del movimiento del personal, ya desde una óptica, insisto, más integradora, buscando conectar muchos de los hilitos que a lo mejor por ahí hemos ido dejando sueltos a lo largo de estas sesiones. Como ustedes ya han visto a través de las actividades que hemos ido conjuntando con nuestras sesiones, pues hay muchos aspectos a considerar en el plano de lo legal, en el plano de las obligaciones que tiene uno con diferentes órganos del gobierno, del Estado, también los aspectos éticos, los aspectos morales que van relacionados con el manejo de personal. Hemos tratado de poner mucho énfasis sobre todo en esa parte, en los valores, en las cuestiones ya de índole mucho más reflexivas, que tenemos que considerar al estar trabajando con la gente, ¿no? Con la gente, con sus salarios. Imagínense nada más, trabajamos en recursos humanos con el salario de las personas, con sus incentivos, con la capacitación y los elementos educativos que le ponemos o le brindamos para desarrollarse. Le decimos sí a alguien que a lo mejor tiene su expectativa en trabajar con nosotros, pero también a otros les decimos que no. A algunas personas las tenemos que despedir. En fin, hay tantos aspectos tan finos, tan delicados en el manejo del personal, que otra vez, como decíamos desde el principio, se requiere un perfil muy especial para manejar esto, ¿no? Aterrizándolo en el caso específico de esta licenciatura de Mercadotecnia, pues hay muchísimos puntos por donde abordar, ¿no? Hemos estado también revisando cómo en diferentes momentos el profesional de la Mercadotecnia se va a vincular con el área de recursos humanos muy significativamente, por ejemplo, en todo lo que es la parte de la promoción de las vacantes de las plazas, pero a fin de cuentas, en todo lo que implique la definición de una filosofía, de valores, de misiones, de la comunicación organizacional, de la manera en que la empresa también maneja su imagen hacia el exterior en términos de una especie de personalidad del producto, de la marca, etcétera, pues va a estarse vinculando cotidianamente con estas situaciones, ¿no? Además de que, como les he insistido muchas veces, si ustedes aspiran en un momento dado a tener su propio negocio en el área de la mercadotecnia, no pueden dejar de lado todos estos elementos, no necesariamente porque ustedes sean los que directamente estén manejando a sus recursos humanos, pero sí porque de alguna manera hay que saber, hay que entender del área de recursos humanos independientemente del giro, ¿no? Muy bien. Pues vamos a empezar ya de lleno después de este preámbulo, aquí ya un poquito más extenso de lo normal porque pues estamos cerrando nuestra materia y conviene ir recuperando muchos elementos. Vamos a empezar ya con nuestra sesión 12, es el octavo tema, con esto ya cubrimos todo nuestro programa, todo nuestro plan de estudio, ¿no? Y el objetivo particular de esta sesión sobre flujo de personal en la organización es
que el alumno comprenda la perspectiva general del proceso por el cual una persona atraviesa en la organización. Los procesos más relevantes al respecto, las formas de enfocar el flujo de personal. Fíjense bien, los procesos y las formas de enfocar el flujo de personal. Esta idea de flujo, obviamente de movimiento, va a llevarnos pues al hecho de que una persona, al entrar en una empresa, va a estar moviéndose cotidianamente. Va a estar moviéndose continuamente, lo vimos desde el aspecto del reclutamiento y la selección, lo vimos en lo que toca a toda la parte de desarrollo y promoción. Está muy claro, sobre todo cuando pensamos en el tema del plan de vida dentro de la organización, hay un flujo, un movimiento continuo de personal y hay que administrar ese flujo, hay que saberlo llevar y encauzar adecuadamente. De suerte que nuestros objetivos específicos es conocer las fases que integran la perspectiva global del flujo de personal, analizar los aspectos destacados de lo más relevante en cuanto al manejo y gestión del personal y aquí ya hacia el final de nuestra sesión pues aterrizar un poquito en las diferentes perspectivas teóricas que sobre la gestión del personal existen. Hay diferencias en cuanto a la manera o la filosofía, si ustedes lo prefieren así, en que hay que abordar el trabajo con una organización. Empecemos con este tema 8.1, perspectivas del flujo de personal. En este esquema que estamos planteando ahí, justamente se trata de dar una visión global de cómo es ese movimiento, cómo es ese flujo del personal. Vamos a revisarlo con detalle. Pues en principio nuestro primer paso, nuestra primera fase del proceso, como ya lo hemos ido revisando, es el reclutamiento y la selección. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, incluso lo tenemos en un cajón más grande que el de contratación, porque obviamente de este primer paso, que es el reclutamiento, al siguiente paso, que es la contratación de nuevos empleados, pues evidentemente va a haber una reducción. Una reducción en términos del número de personas que llegan contra el que finalmente van a ser contratados como nuevos empleados. Esta fase de la contratación es fundamental. ¿Qué cosas se tienen que definir al contratar a una persona? Bueno, vamos aquí al pizarrón un poquito para ir desglosando algunos puntos muy importantes. Evidentemente, en un contrato de relaciones laborales, debe establecerse una serie de datos muy concretitos sobre la razón social de la empresa, sobre el nombre con el que se va a reconocer al empleado o al trabajador desde ese momento, su dirección, registro federal de contribuyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algunas cosas que son fundamentales y no hay que olvidar es evidentemente el puesto y sus características. Otro aspecto fundamental, el salario, que se va a devengar y de qué forma se va a trabajar ese salario, la periodicidad del pago, ¿no? Es decir, el monto, la periodicidad. ¿Qué otra cosa se tiene que definir? Pues evidentemente cuestiones relativas al turno y régimen de contratación. En este sentido, no olvidemos que una persona puede ser contratada por varios regímenes. En nuestro país, básicamente tenemos tres regímenes principales de contratación que se van a ver reflejados en la manera en que se paga. Lo que es la nómina famosa, cuando uno está dado de alta por nómina, pues básicamente es dado de alta en el Seguro Social, tiene derecho a una serie de obligaciones, a otra serie de contraprestaciones que se tienen que dar, y eso es muy diferente a ser contratado, por ejemplo, por honorarios. Por honorarios donde se asume que no hay una relación fija de contratación, sino que la persona va a dar de alguna manera un servicio a la empresa como personal de staff, como personal consultor, como personal externo, y que la empresa solamente le está reconociendo el pago de esos servicios, o lo que es este régimen de asimilados a sueldos. Estos asimilados a sueldos es personal que en cierto sentido se considera fijo dentro de la empresa, pero su esquema de pago es una especie de híbrido, por llamarlo de alguna manera, entre la nómina y lo que es el pago por honorarios. Entonces, esto es muy importante porque de aquí
se van a desprender obligaciones hacia el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, obligaciones en términos de cómo se va a manejar los impuestos del trabajador, si los va a retener la empresa, si los va directamente a estar pagando el propio trabajador de su sueldo, se le van a ir descontando, en fin, una serie de cuestiones muy importantes. Otro aspecto, pues ya son, vamos a decir, ahí algunas cláusulas especiales que pueden tener relación con aspectos como, por ejemplo, la confidencialidad de la información que tiene que manejar el empleado, dependiendo evidentemente del puesto que esté trabajando, algunas cuestiones sobre espacios, ¿no? Por ejemplo, una muy común es que el trabajador se compromete a prestar sus servicios en las instalaciones que el propio empleador, el propio patrón le asigne, como cubriendo sobre todo cuando ese personal tiene que estarse movilizando entre diferentes locaciones o diferentes instalaciones de la empresa. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, todos estos elementos en la contratación tienen que quedar bien claros, porque de ahí vamos a empezar ya realmente con el flujo del personal, hacia dónde va todo el proceso de la inducción, que prácticamente lo podríamos poner aquí, y es lo que lleva al trabajador a integrarse de lleno ya a su actividad como tal en el puesto que le es asignado. Ahora, en este círculo que tenemos aquí en nuestro esquema, evidentemente entra ya lo que es el tipo de procesos que hay que estar realizando, ¿sí? Basados en la misión y valores de la empresa, que son justamente el centro de nuestro esquema, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Va a haber una rueda que va a estar girando en términos de todo lo que son los procesos de relaciones laborales, que siguiendo con el asunto del contrato, tiene que ver también con la definición de reglamentos, de políticas, horarios y demás cuestiones que el trabajador tiene que cumplir como parte de su vinculación con la empresa. Todo el aspecto, evidentemente, de las compensaciones, todo lo que implique la capacitación y desarrollo y la evaluación y el rendimiento de este empleado que está moviéndose dentro de la empresa. Aquí lo ponemos como una rueda, porque obviamente estos 4 elementos fundamentales, las relaciones laborales, las compensaciones, la evaluación y la capacitación, están continuamente retroalimentándose. La relación no es lineal, como sucede en el caso anterior, donde evidentemente sí hay un flujo lineal entre lo que es reclutamiento, selección y contratación. Pero ya el trabajador estando en la empresa no lleva ese flujo lineal, continuamente están realizándose una serie de actividades. Obviamente la compensación va generando diversas necesidades por parte del trabajador, va dándole ciertos elementos de motivación, pero al mismo tiempo pues tiene que ir cubriendo él con todo lo que son las relaciones laborales. El que no las cumpla probablemente se va a ver reflejado en la compensación, en la evaluación que se haga de su rendimiento, de ahí se van a derivar necesidades de capacitación, etcétera. Entonces por eso lo ponemos como una rueda, y lo que hace mover a esa rueda, como ustedes ven aquí, pues es la comunicación. Aquí tenemos que hacer un alto, porque el tema de la comunicación pues es fundamental. Estamos hablando de esa posibilidad que tiene la organización de hacer saber al trabajador lo que se espera de él. Un buen proceso de comunicación organizacional, de comunicación social dentro de la empresa, es lo que permite que haya una clara conciencia de la misión y de los valores, que haya claridad sobre cómo va a ser todo el proceso de pago, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué cosas me están prohibidas o en un momento dado la empresa me pide que no haga y qué cosas sí puedo hacer, los resultados de mis evaluaciones del desempeño, todo el proceso de capacitación, en fin, en todos estos aspectos yo creo que a todos nos queda clarísimo que de la mano está el asunto de la comunicación. Así que una parte, diría yo, me atrevo a señalarlo así tan tajantemente, una parte vital del funcionamiento de recursos humanos es sobre todo dejar muy claras las políticas en términos de la comunicación. ¿Quién está autorizado para decir qué, en qué momento, a quiénes y con qué grado de profundidad en términos de hasta qué punto va a darse acceso a la información, a quiénes, cuándo, cómo dentro de la empresa? Todos estos elementos muchas veces quedan descuidados porque no se tocan explícitamente. Mucha gente da por hecho que ahí está la comunicación, que ya todo el mundo sabe cuáles son las reglas, que ya todo el mundo tiene su manualito, que ya todo el mundo sabe qué pasa en la empresa, ¿no? Que ya todos tienen claro las reglas del juego. Y no es así. Además, creo que en estas 11 sesiones anteriores hemos estado tratando de dibujar
el perfil de lo que son las nuevas organizaciones. Un perfil de empresas que ya no son tan verticales, tan estables como antes, que son empresas que continuamente tienen que estar confrontando situaciones en el entorno muy diversas y que por lo tanto tienen que aprender a manejar el cambio. Y en ese cambio continuo van a tener que estar reestructurando continuamente todo lo que son sus procesos. Y eso requiere que la comunicación se esté manejando prácticamente en línea. Afortunadamente, con los avances tecnológicos, bien utilizados, por supuesto, es cuando se puede manejar esto, ¿no? Yo he estado en muchas empresas, DuPont, Dico, etcétera, etcétera, en las cuales veo cómo, por ejemplo, el mail, internet, otro tipo de herramientas informáticas son utilizadas adecuadamente para hacer del conocimiento de los miembros de la empresa la información, las decisiones, para lograr un mejor proceso también de retroalimentación desde los trabajadores hacia lo que es el área de recursos humanos y hacia la empresa en general. Así que esa es la ruedita que mueve esto, ¿no? Usted tiene que sentarse a definir cuáles van a ser esas políticas. Hablando de temas de capacitación, quién es el que lleva la batuta, quién da la información, qué caminos tiene que seguir esa información y cómo va a darse la retroalimentación. Hablando del tema de compensaciones, cómo se va a manejar también la información, ¿sí? De alguna manera vamos a poner un símil pues con lo que es el tema del gobierno. Hace algún tiempo en nuestro país que se armó una polémica muy fuerte por una epidemia, la epidemia del virus de la influenza, que en su momento le llamaron porcina y que después ya no era porcina, era humana, etcétera, etcétera. Pues ahí también se cuestionaba mucho qué tan oportuno fue que el gobierno lanzara información que en un momento dado también generó cierto pánico, cierto miedo, cierto tipo de reacciones negativas, ¿no? Entonces hay que tener cierto feeling, ¿no? Cierto sentido común, cierta sensibilidad en cómo ir soltando la información. Esto es muy importante. No se trata de ocultar nada, pero es un hecho que habrá cierto tipo de información que haya empleados que no necesitan escucharla porque a lo mejor no tienen ni los elementos para poderla procesar adecuadamente y puede generar confusión. Entonces, en ese sentido hay que cuidar mucho este tema de la comunicación. Ahora la filosofía va mucho en el sentido pues de una comunicación muy abierta en las organizaciones, pero insisto, el hecho de que sea abierta no quiere decir que se tengan que manejar la información de manera descontrolada. Eso es bien importante. Ustedes se imaginarán que en una organización, mientras más grande y compleja sea, este tema se vuelve todavía más importante, porque hay muchas maneras en que esto se puede desvirtuar. El tema del rumor, el famoso radiopasillo, como le llamamos por acá. Muchas veces, ¿qué sucede? La empresa, la organización envía un mensaje, al mismo tiempo se genera un rumor y la gente termina creyendo mucho más en el rumor que en lo que dice la empresa, ¿no? El típico mensaje de, ante la crisis económica, no se preocupen, vamos a hacer ajustes, pero vamos a tratar de que todos mantengan su puesto, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, chin, ya nos van a correr, ya viene el recorte de personal, ¿no? Entonces sí, mucha apertura, mucha claridad en la información, pero también un análisis, una evaluación de hasta qué punto y en qué momento es adecuado soltar la información. Ya lo veíamos mucho en el caso de la capacitación, en qué momento, o la evaluación, ¿verdad? En qué momento hay que retroalimentar a un empleado sobre su desempeño. No antes, no después, en el momento justo. Bueno, este flujo general que hemos visto que va desde todo lo que es el proceso del reclutamiento, de lo que es el proceso de la contratación, todos los procesos que cotidiana o periódicamente va a estar recibiendo el empleado dentro de lo que es la misión y valores, con las compensaciones, etcétera, todo movido por el tema de la comunicación, y que eventualmente también el trabajador va a salir, como veíamos ahí en la gráfica, también se tiene que procesar la salida de los elementos de los miembros de la organización que ya no encuentran en ella o que la propia organización ya no encuentra en ellos, pues un colaborador que esté en la línea de los objetivos estratégicos. Todo este proceso puede enfocarse de dos maneras generales. Aquí vamos a hablar un poquito de esto en términos de lo que la tecnología ha operado y está generando como una transformación en lo que es la gestión de los recursos humanos. Créanme, está dando un giro prácticamente de 180 grados la administración de recursos humanos, ¿sí? Digo, no 360 porque, bueno,
Hay muchas cosas que van a permanecer, que no van a cambiar, pero en muchos aspectos sí está cambiando radicalmente la administración. Y vamos a verlo, ¿no? Estas operaciones de la tecnología nos están llevando, por ejemplo, desde lo local hacia lo global. En la medida en que las empresas ya tienen que estar interactuando cotidianamente con organizaciones de otros países, tenemos que tener otro enfoque. Y no estoy hablando exclusivamente, esto no es un tema que solamente sea válido o de preocupación para las grandes compañías transnacionales. Ahora, nuevamente gracias a la tecnología, aunque yo tenga una empresa pequeña de no más de 20 empleados, tengo la capacidad de estar continuamente interactuando con gente de otras organizaciones, no solo en el país, sino en el mundo entero. Y esto me va a llevar probablemente a buscar intercambios, a buscar otras maneras de compartir información y demás que van a impactar en la manera en que se hace los procesos típicos de recursos humanos. Sobre todo, bueno, ahora sí llevándolo a la escala de las empresas que tienen localidades en varios puntos del planeta o por lo menos del continente, pues es, por ejemplo, los movimientos entre países, la manera en que una persona puede ser contratada en un país y luego viajar al otro para trabajar ahí. En fin, hay una serie de aspectos que van a llevarnos a considerar también, imagínense, ¿no? Una gran empresa que tiene localidades, que tiene departamentos o instalaciones en varios países, tiene que jugar con las reglas en cuanto a capacitación, evaluación, seguridad de higiene, etcétera, de muchos países. Entonces, la gente de recursos humanos tiene que estar al día con toda esa información. Ya no es nada más qué me piden aquí en México, sino qué me piden a lo mejor en México, en Perú, en Guatemala, en Francia, etcétera, ¿no? Otro aspecto, vamos desde lo administrativo a el autoservicio. ¿Qué quiere decir esto del autoservicio? No quiere decir que nos vayamos a convertir en franquicias de Oxxo o una cosa por el estilo. Es la idea de que cada vez se está descentralizando el tema de la administración. Por ejemplo, y esto llevándolo al tema de los sistemas computacionales para lo que es la administración de recursos humanos, cada vez las empresas piden que estos sistemas incluyan pantallas donde un trabajador pueda accesar con la debida seguridad, con los candados necesarios y él mismo poder consultar cierto tipo de información. Ahora, en vez de que tengas que venir al departamento y yo vaya por tu expediente y diga, mira, tus cursos de capacitación, que él, el propio trabajador, desde su lugar, desde su ubicación de trabajo, pueda accesar a una pantalla donde tenga su información, donde vea cuáles son su programación de cursos para el siguiente periodo, que él pueda acceder para ir consultando con anterioridad su nómina, etcétera. Eso es algo que la tecnología permite, que estos servicios se descentralicen. Lo estamos viviendo en el terreno, obviamente, también, por ejemplo, del pago de la nómina con lo que es el outsourcing. Ya muchas empresas optan porque otra compañía les dé el servicio de maquilarles la nómina y ellos simplemente pues estar dando la información para que estas otras empresas, las empresas de outsourcing, sean las que calculen y hagan toda la talacha famosa, ¿no? Todo el trabajo fuerte y cotidiano de lo que es el cálculo de la nómina. Lo mismo está pasando con el reclutamiento, es decir, estamos viendo cómo las empresas están descentralizando para quedarse con las funciones más fundamentales de recursos humanos que pueden estarles ayudando a monitorear cosas relacionadas con sus objetivos estratégicos. Otra importante transformación que se está operando en la manera de enfocar la gestión de los recursos humanos es, como ya lo estaba yo mencionando, aquí junté en realidad dos temas, tanto la parte de lo administrativo y el autoservicio, con el pasar de los programas suministrados internamente a los suministrados a través del outsourcing, que ya lo mencionamos. Y de planes orientados a los empleados, fíjense qué interesante, a planes individuales a empleados y ejecutivos. Es decir, antes se daba mucho este enfoque de políticas y demás pensando en departamentos, en todos los empleados de tal departamento, en todos los empleados operativos, en todos los empleados de confianza. Aquí lo que estamos viendo es cómo también la administración va a empezar ya a planificar a un nivel mucho más micro, a un nivel pequeño, donde ahora vamos a tener que trabajar con las necesidades específicas de cada empleado, sobre todo en los niveles ejecutivos, y elaborar planes de desarrollo, de compensación, etcétera, pues ya prácticamente como hechos al dedillo, ¿no? Esto evidentemente, sobre todo quienes en un momento dado ahorita están trabajando todavía bajo un enfoque muy tradicional de recursos humanos,
Dicen, pero ¿cómo? Eso es inviable. No, la empresa no se puede ver cada uno. Bueno, volvemos a lo mismo. La tecnología nos está dando herramientas para poder en un momento dado facilitar todo el aspecto administrativo, todo lo que antes era tener archivos, tener expedientes, etcétera, pues ahora lo tenemos en una computadora, en un sistema donde, por ejemplo, un buen sistema de administración de recursos humanos, desde que se capturan los datos de la persona que llega como aspirante a un puesto, esos mismos datos se van rescatando para la fase de reclutamiento. Si la persona es seleccionada, esos mismos datos se rescatan para la fase de contratación y eso ya va generando un historial del trabajador. Entonces ahora ya antes, por ejemplo, se capturaban 2, 3, 4 veces cada vez los datos para diferentes áreas. Con una buena base de datos esa información se tiene concentrada y se puede accesar desde diferentes puntos de la empresa. Entonces todas estas situaciones nos van a llevar a que sea más fácil para el ejecutivo dejar como que toda esa, lo que decimos la talacha famosa, todo ese trabajo administrativo de llénate el expediente y a ver la información, en la medida que eso un sistema se lo provea, le libera tiempo para meterse más, de forma mucho más personal con los trabajadores, conocer sus necesidades, conocer sus emociones, por supuesto, conocer parte de lo que ellos están vivenciando y enfocar realmente la administración de recursos humanos al servicio de los humanos. Ustedes van a decir, bueno, este señor está diciendo obviedades. Pues no, yo en todo el tiempo que llevo trabajando y la experiencia que he tenido con recursos humanos, es que cuando no hay un buen sistema de recursos humanos, o antes cuando no teníamos estos sistemas ya a través de software, a través de toda una serie de programas, bueno, la verdad es que el 50% del tiempo que se trabajaba en el área era haciendo cuestiones administrativas de llena, anota, registra, organiza, ¿no? Mucho papel, mucho papel. Pero ahora pues estamos logrando dejar un poquito atrás eso para concentrarnos en el trabajo con la gente, que finalmente eso es lo importante aquí, ¿no? Bueno, todos estos cambios, de los que estamos hablando así en términos generales, van a impactar, por supuesto, a los procesos particulares de recursos humanos. Lo que vamos a ver aquí es cómo estas transformaciones de las que estamos hablando operan o alteran procesos que hemos estado referenciando aquí a lo largo de nuestras sesiones. Por ejemplo, la planificación de recursos humanos, ¿no? En el enfoque tradicional, lo que hacíamos era analizar un puesto, analizar habilidades y tareas, habilidades necesarias para el puesto, tareas que se iban a desempeñar y sobre eso se proyectaban las necesidades utilizando estadísticas. Ahora no es que ya vayamos a abandonar ese enfoque, más bien lo vamos a complementar con algo que llamamos aquí enfoque de alto desempeño. Es decir, un enfoque, como veíamos al final de la lámina anterior, que está orientado a tratar de diseñar un programa para cada empleado que permita maximizar su desempeño y realizar un proceso administrativo orientado a potenciar a las personas. En ese sentido, a todo lo que en el enfoque tradicional hacíamos en cuanto a planificación de recursos humanos, le vamos a añadir información sobre intereses, preferencias, gustos y demás información sobre toda la trayectoria del trabajador, incluso en otras empresas, incluso en otras actividades que haga, y que nos genere esto que hemos venido mencionando en otras sesiones. Una cantidad de información que bien administrada, bien analizada, nos dé datos para poder saber en un momento dado quién está listo para una promoción, en quién nos podemos apoyar para realizar otro tipo de actividades, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la planificación de recursos humanos. ¿Qué cambios van a venir en el aspecto de capacitación y desarrollo? Bueno, en el enfoque tradicional nos centrábamos en buscar las oportunidades para aprender 3 cosas específicas: habilidades, conocimientos y actitudes muy vinculadas al puesto, es decir, habilidades laborales, información y actitudes específicamente relacionadas con lo que la persona realizaba en cuanto a su puesto. Ahora la orientación va al crecimiento individual. Ahora ya la capacitación no solamente va a ser para armar esto, tienes que hacerla así, así, así. Ahora la capacitación también tiene que hablar del tema de la comunicación, del liderazgo, de las relaciones humanas en general, de la negociación, etcétera. Tenemos que estar
orientados a formar gente que pueda moverse, sobre todo en el terreno obviamente de los trabajos ejecutivos o de los niveles ya más altos de una organización, que pueda desplegar todas esas potencialidades y no simplemente hacer bien su puesto. Algo que yo siempre he visto en las empresas es que los jefes valoran mucho a aquella persona que hace mucho más de lo que se le pide. A esa persona, porque siempre está el trabajador que es perfecto para hacer lo que se le pide, pero que no tiene iniciativa, que no va un poquito más allá, ¿no? En ese sentido también tiene que ir la capacitación, ayudarle a la gente a tener esa iniciativa. Bueno, por otro lado, el tema de la evaluación de desempeño también va a cambiar, también se tiene que transformar, ¿no? Y vamos a ir de un enfoque orientado en calificar y recompensar o en su dado momento castigar, a un enfoque que va a estar buscando otra vez añadir planes de desarrollo, ¿sí? Evaluar, pero muy orientado a poder establecer metas, a establecer competencias que tienen que desarrollarse y compromisos mutuos de qué hacer para alcanzar esas metas. Ya quizá no en un enfoque tan coercitivo. Algunos van a decir, bueno, este señor es realmente muy ingenuo, ¿no? El ser humano no aprende más que a castigos o recompensas, pero bueno, estamos también hablando de crear, de fomentar nuevas culturas organizacionales. En ese sentido no digo que esto vaya a ser una transformación de la noche a la mañana, no digo que mañana ya todos seamos súper conscientes y trabajemos en base a metas, etcétera, pero sí, por lo menos en ciertas áreas que pueden ser estratégicas para el desarrollo de una organización, hay que empezar a cambiar la cultura. Y eso tiene que partir desde recursos humanos, donde la gente entienda que cuando se le evalúa, independientemente de que pueda obtener una recompensa o alguna consecuencia negativa, la evaluación también va a ser una oportunidad de desarrollo. Bueno, pero sigamos. Entonces ya vimos aquí cambios a nivel de lo que es la planificación de recursos humanos, cambios a nivel de capacitación, cambios que van a darse o se están ya operando propiamente en el terreno de la evaluación y por supuesto reclutamiento y selección pues no iba a ser la excepción. También aquí vemos un cambio de paradigmas de lo que es el enfoque tradicional a un enfoque basado en el alto desempeño. Antes el reclutamiento era, pues voy a tratar de conciliar lo que la organización necesita con lo que el individuo necesita y si el perfil del individuo contra el del puesto checan, adelante. Ahora tenemos que ir más allá. Ahora hay que conciliar a la persona con el puesto. Quiero decir, conciliarlo en términos de lo que ya veíamos, sobre un plan de carrera, sobre un plan de vida. ¿Cómo voy a conciliarte a ti como persona en tu dimensión íntegra de ser humano con las actividades donde mejor te puedes estar desempeñando? Y eso ya se tiene que empezar a ver desde el momento del reclutamiento, ¿no? Quienes hayan ido a entrevistas últimamente, o bueno, cuando digo últimamente me refiero en, ¿qué será?, los últimos 5 años, cada vez los reclutadores en el momento de la entrevista preguntan menos sobre cosas muy concretitas, porque pues para eso entrega uno currículum y llena solicitudes, y una preguntita como muy común es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo te ves en 5 años? Etcétera. Bueno, estos son de los cambios que estamos viendo a partir de cómo está modificándose la filosofía de gestionar al personal. Y finalmente en el terreno de las compensaciones también va a haber cambios. Antes, ¿qué recompensábamos? Pues el tiempo que una persona estaba trabajando, ¿no? Cuando alguien es contratado, por ejemplo, por una nómina quincenal, pues a veces, sobre todo en cierto tipo de empresas, se pagaba religiosa y rigurosamente cada quincena, independientemente de si el sujeto había trabajado mucho, poco, nada o algo. También otra parte del enfoque tradicional era pues la recompensa por la productividad, muy vinculada con la tarea específica para la que fue contratado el trabajador. Ahora vamos a tener que flexibilizar los esquemas de compensaciones, y añadir actividades que a lo mejor no están relacionadas con el trabajo, pero que vamos a tener que recompensar. Si queremos estimular el hecho de tener personal creativo, con iniciativa, de alguna manera hay que compensarle el que alguien haya dado una idea que a lo mejor se convirtió en una idea relevante para modificar un proceso, mejorar un producto o la idea misma de la compañía. Entonces, también esas cosas se tienen que incentivar. Ustedes recuerden que lo que veíamos en el tema de las compensaciones es que no toda compensación va a irse directo al sueldo. Hay incentivos, hay una serie de opciones que tenemos para trabajar y poder estimular a los trabajadores en ese sentido. Bien,
¿Qué tal vamos hasta aquí? Muchos cambios, ¿no? Yo particularmente, aquí ya hablando como de cuestiones generacionales, creo pertenecer a una generación que nos ha tocado empezar, cuando nosotros estábamos iniciando en el terreno laboral, estábamos como en esta etapa final de este paradigma tradicional, y nos ha estado tocando a lo largo de los años presenciar cómo se va dando esta transformación. Y justamente por eso yo sí les puedo decir que esta transformación va en curso de una manera, pues no necesariamente homogénea, sino desigual. Muchas empresas en ciertos terrenos ya están prácticamente alineadas en un nuevo paradigma de administración de personal, pero en muchas otras empresas, en cierto tipo de áreas, se sigue trabajando pues prácticamente como trabajábamos como se trabajaba, ya estaba yo ahí echándome más edad de la que debo, como se trabajaba hace 30 años en el área, ¿no? Entonces, poco a poco, el factor que ha, sobre todo, pues vamos a decir, catapultado estas transformaciones, insisto, es la tecnología. La tecnología, la información, el desarrollo de las ciencias, que aplicado a la administración de recursos humanos ha permitido ir teniendo una visión cada vez muchísimo más amplia de lo que implica esto, ¿no? Como veíamos desde el principio, desde una visión como muy de administrativa, burocrática, etcétera, a una visión cada vez mucho más humana, mucho más flexible, orientada a poder trabajar con el cambio. Bueno, bien, ahora de todo lo que hemos mencionado hasta aquí, dando, insisto, una panorámica general de todo lo que está cambiando y cómo se tienen que ir integrando los procesos, hay ciertos aspectos básicos que no quiero que nos vayamos o que terminemos esta sesión, este curso, sin poder comentar de una manera más puntual. Lo que son los movimientos de personal, ascensos, modificaciones o transferencias de puesto y sobre todo lo que es la parte de las bajas, de las salidas de personal, de las separaciones del personal en relación con la empresa. En ese sentido, vamos a empezar, como ustedes ven ahí, con los ascensos de personal. ¿Cómo tengo que decidir yo a quién, en qué momento y si se tienen los méritos suficientes para un ascenso? Bueno, pues ahí hay una serie de criterios a considerar. Por ejemplo, antigüedad versus competencia. Esto es, los ascensos se van a programar una vez que una persona haya alcanzado cierta antigüedad, o los ascensos van a estar marcados por la competitividad independientemente del tiempo. De manera tradicional, sobre todo en las empresas que utilizan tabuladores con sus respectivos escalafones, en las empresas donde se maneja personal sindicalizado, los ascensos están marcados por la antigüedad. Si tú cumplías 5 años, 10, 15 años en la empresa, automáticamente ascendías en el tabulador y probablemente eso también implicaba un aumento en cuanto a tu estatus jerárquico en la empresa, ¿no? A lo mejor a los 5 años tú ya estabas capacitado para ser supervisor y si había la posibilidad, pues se daba la rotación. Pero ahora me parece que cada vez nos estamos focalizando más en que realmente los ascensos estén relacionados con el mérito personal de lo que se hace. Tampoco es que estos dos enfoques sean así, ¿cómo se dice? Excluyentes, ¿no? Antitéticos, no, para nada. Yo puedo manejar mis ascensos pues en un proceso mixto de considerar sí la antigüedad, pero también los méritos, la competencia. Y aquí viene otra, ¿cómo mido la competencia? ¿Cómo voy a medir que alguien esté siendo competitivo? Bueno, pues a esto ya le dedicamos bastante tiempo en relación a lo que fue nuestra sesión en la que trabajamos la evaluación del desempeño. Así que no voy a repetirlo, pero es un hecho y lo traemos aquí a colación porque es un factor fundamental también para establecer los ascensos, ¿no? La evaluación del desempeño. ¿Este proceso será formal o informal? Bueno, hay empresas que manejan los ascensos de manera como muy informal, a criterio del jefe de departamento, a criterio del supervisor, a criterio del jefe. De repente dice, bueno, este muchacho, esta persona pues ya ha hecho méritos, ya lo vamos a ascender. O la otra es tener un proceso formal donde estén claros los criterios que alguien debe de alcanzar para en un momento dado poder ascender, ¿no? Evidentemente en las empresas que tienden a institucionalizarse, a llevar sus procesos como al margen de toda subjetividad y que no se preste pues ahí al compadrito y al amigo y a las relaciones, pues se trata de que el proceso sea lo más formal posible.
Bueno, este ascenso será vertical, horizontal o de otra manera. Van a decir, bueno, pues ¿cómo va a ser un ascenso horizontal? Bueno, acuérdense que veíamos que en los planes de carrera yo puedo programar que una persona cambie de puesto y que aunque no se eleve en su jerarquía desde el punto de vista vertical, sí se mueva a una actividad que está mucho más cercana a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, aunque permanezca en su nivel, a lo mejor pasa a un puesto donde de mayor complejidad o que de alguna manera ya lo pone en una antesala, en una posición óptima para poder después ya tener un ascenso vertical. Y pues no olvidemos aquí que va a haber una serie de aspectos legales, los avisos al IMSS, el cambio de nómina. Los avisos al IMSS me refiero es que periódicamente las empresas tienen que estar reportándole al Seguro Social quién entró, quién cambió de sueldo y quién dejó la empresa. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente tiene un impacto sobre las cotizaciones que la empresa está realizando, que los trabajadores están realizando y pues el acceso que el trabajador va a tener a los servicios de seguridad social. Estos son evidentemente pues cuestiones fundamentales, ¿no? Ahora, está el tema de los traslados y reajustes de personal, ¿sí? Lo vamos a trasladar de un puesto a otro. Ese cambio de puesto a lo mejor va a significar que cambie de departamento inclusive. Y ya viéndolo en una perspectiva mucho más global, un cambio de puesto puede ir más allá y convertirse en un cambio que vaya de ubicación geográfica a otra ubicación geográfica. O sea, ahí hay que trabajar esta parte porque estos ajustes de personal pueden tener, ya vistos en esta perspectiva, repercusiones muy fuertes sobre la calidad y estilo de vida de la persona, sus relaciones, su vida familiar, sus propias oportunidades de desarrollo. No es algo que se tenga que tomar tan a la ligera, ¿no? Bueno, y finalmente lo que son las separaciones, este delicadísimo tema de la separación del personal. Probablemente, y se los digo por experiencia propia, por lo que he estado viendo, es el tema que más trabajo y que más tratan de darle la vuelta todos los que de alguna manera están en el terreno de recursos humanos, ¿no? A nadie le gusta, y esto es incluso un proceso hasta psicológico, a nadie le gusta ser el portador de malas noticias, porque finalmente a ti te asocian con las malas noticias y entonces tú eres el que quedas como el malo, ¿no? Pero bueno, finalmente tenemos que trabajar esa parte. Tenemos, volviendo al tema de la comunicación, que abierta y claramente decirle a una persona por qué en un momento dado la organización ya no cuenta con él para el futuro, ¿no? Quitando obviamente que, como ustedes pueden ver aquí en nuestra lámina, pues no es la rescisión de contrato, y aquí hablamos por rescisión de contrato el hecho de que la empresa diga ya no necesito o no quiero tus servicios. Hay otras posibilidades en cuanto a la separación. Evidentemente la renuncia, o sea, cuando un trabajador mutuo propio llega y dice, ¿sabes qué? Conseguí algo mejor, ya no estoy a gusto, me voy, ¿no? Y por otro lado, pues el tema de la jubilación. Sabemos que legalmente hay un límite de edad en que una persona puede estar trabajando en una empresa y transcurrido ese límite se tiene que jubilar. Que ya algunas empresas, sobre todo por los cambios en la pirámide poblacional y en la esperanza de vida, aunque la persona se jubila ante el Seguro Social y ante la ley, le van reservando ahí una posibilidad de trabajo en la empresa, ¿no? Entonces, todos estos tipos de separación van a tener sus características específicas que se tienen que considerar, sobre todo, otra vez, el asunto de los avisos al IMSS y el tema muy importante para todo lo que es el área de compensaciones, de lo que son los finiquitos y la liquidación. No es lo mismo, no es lo mismo. El finiquito integra lo que a mí me obliga la ley a darle a una persona cuando se va. Ya sea que yo lo esté, o bueno, que estemos separándolo, que lo hayamos, le hayamos rescindido el contrato, o que esa persona se vaya voluntariamente. Tenemos que cubrirle su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones y de prima vacacional que hubiera recibido hasta la fecha en que trabajó con nosotros, ¿no? La parte proporcional. Normalmente estas prestaciones se consideran como anuales, pero si la persona va a mitad de año, pues tenemos que pagarle lo que a ese momento le hubiera correspondido, ¿no? Ya no le vamos a pagar todo el año, pero sí hasta el momento en el que trabajó. Y la liquidación es diferente porque la liquidación ya implica una serie de características que yo tengo que darle a un empleado cuando nosotros estamos rescindiendo el salario, como puede ser una indemnización. Como te estoy dejando sin trabajo, te tengo que dar una indemnización que en cierto sentido sirva o juegue
como una especie de seguro en lo que encuentres trabajo. Aquí, ya entrando en el terreno de las realidades, muchas empresas pues buscan que los empleados, aun cuando son rescindidos de contrato, firmen una carta de renuncia o de alguna manera se vayan como por mutuo propio para tener que evitar la liquidación. Esto evidentemente tiene que ver con los altos costos que esto puede implicar para una empresa, sobre todo si tiene mucha rotación de personal y cosas por el estilo. Aquí es también como un tema, hablando del aspecto ético, como para discutir, porque en estricto sentido pues una empresa estaría obligada a darle tal cual la liquidación a un empleado que se va, sobre todo cuando tiene mucho tiempo trabajando. Pero bueno, yo creo que aquí otra vez volvemos al tema de la comunicación y de la apertura, y si la empresa tiene dificultades económicas para cubrir completamente las liquidaciones, plantearlo con el trabajador, y lo que en muchísimos casos sucede es llegar a una negociación. A lo mejor no te voy a dar el 100% de la liquidación, pero solamente te puedo dar el 40%, y a lo mejor el otro 60% restante te lo puedo ir dando en plazos, en fin. Siempre hay que estar como en ese proceso, y bueno, también ya cada empresa tendrá sus políticas en ese sentido. Pero lo que sí no puede hacer uno, pues es en un momento dado tratar de brincarse la ley así como si nada, y ya te fuiste y no te pienso dar nada. Por supuesto, también la ley, y eso es algo que ustedes van a ver ahora en las actividades que van a realizar. En el caso de esta sesión, en una de las actividades les pedimos que investiguen un poquito sobre lo que establece la Ley Federal del Trabajo sobre este último tema. Van a ver justamente que hay despidos que se justifican y otros no. Hay causales muy concretitas de lo que se considera como un despido justificado, ¿no? Entonces ahí es bien importante que hagan esa actividad para poder complementar este tema. Y bueno, la entrevista de salida. Esto es, cuando la persona se va, hay que sentarse con él y platicar. ¿Por qué te vas? ¿En qué fallamos? ¿En qué no cubrimos tu expectativa? ¿Qué viste que no te gustó? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir detectar cosas que a lo mejor nosotros no estamos viendo, por ejemplo, en cuanto a cómo se manejan los supervisores o cosas que tienen que ver con el clima laboral que a lo mejor nosotros no nos hemos percatado y que la persona que se va nos puede decir, sobre todo porque como ya se va y ya no tiene a lo mejor mayor compromiso con nosotros, se va a sentir en mayor libertad de expresar abiertamente las cosas que está viendo mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la organización es bien importante que estos procesos se conviertan también en otra fuente de retroalimentación para la empresa. Bueno, entonces ya vimos un panorama global de todo lo que es el flujo del personal, ya vimos los cambios que está habiendo en la manera de enfocar este proceso y ya también lo aterrizamos en tres cosas muy específicas, ¿no? Cómo manejar lo que son los ascensos, los cambios de puesto, las transferencias y finalmente pues las bajas, ¿no? Las separaciones del personal. Ustedes van a encontrar, si se ponen a revisar estos temas de manera independiente, mucha literatura y a lo mejor van a ver libros que prácticamente están de acuerdo con el enfoque que aquí hemos venido manejando, libros donde se plantea una visión mucho más tradicionalista, etcétera, ¿no? Para que no se pierdan, digamos, en todas estas divergencias o en todas estas diferencias teóricas, deben de considerar que por lo menos existen 4 paradigmas de lo que es la administración de recursos humanos. Las teorías clásicas, que tenemos aquí en la esquina superior izquierda, al estilo de Taylor, Weber o Fayol, que hablaban de que pues la empresa es una maquinaria, los trabajadores son pues parte del engranaje y hay que administrar esto de una forma burocrática, ¿no? Como un proceso burocrático, sistematizado, donde todo está muy estructurado, ¿no? Casi como robots. Pero bueno, es un enfoque que también tiene cosas muy importantes en cuanto al orden, en cuanto a la organización. Contrapuesto, y por eso lo ponemos justamente en la esquina superior derecha, está la teoría del comportamiento del Elton Mayo, donde hablaba, hay que conocer las motivaciones del trabajador, hay que recompensarlo, hay que ver cómo lo afecta el clima de la organización, hay que conocer sus actitudes. Otro enfoque que es la gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo, que es un enfoque mucho más contemporáneo que, fíjense, gestión del conocimiento. Es un enfoque que está diciéndonos, hoy por hoy, lo que a una empresa la hace fuerte es lo que sus trabajadores saben, la información y el conocimiento que ellos tienen. Así que hay que gestionar ese conocimiento y ponerlo al servicio del alto desempeño y del logro de la visión y la misión, la filosofía de la empresa y sus objetivos estratégicos, ¿no?
una visión como mucho más contemporánea. Y lo que ha sido el enfoque que particularmente su servidor ha seguido en estas 12 sesiones, que es la teoría de los sistemas o escuela sociotécnica, que como ya veíamos al principio, dice la organización está formada por varios subsistemas, un subsistema financiero, un subsistema técnico, un subsistema administrativo y un subsistema humano. Y hay que ver cómo se integran todos esos sistemas. Pues bien, muchas gracias por haber prestado su tiempo, su atención, su motivación en todo esto, en haber realizado todas las actividades, en sus exámenes, que ahora ya, pues obviamente terminada esta sesión están en posibilidad de realizar ya el examen final. Me da mucho gusto que hayamos completado este ciclo, seguramente les va a ir muy bien en su examen si han estado dándole la continuidad y el estudio debido a todo este proceso. No olviden que todas las dudas que puedan haber quedado, pues ahí están las asesorías, las sesiones en las que ustedes puedan en un momento dado retroalimentarnos. Particularmente, su servidor les agradecerá mucho todos los comentarios que nos hagan llegar, que me hagan llegar a mí personalmente para poder pues mejorar en este trabajo y si nos encontramos más adelante en otra materia, pues hacerlo todavía mejor de lo que tratamos siempre de hacerlo. Yo les agradezco mucho, les deseo mucho éxito. No dejen de esforzarse, no dejen de estudiar y vamos a seguir adelante con lo que es esta carrera de mercadotecnia y con su desarrollo profesional. Les agradezco muchísimo, que estén muy bien y hasta luego.